Muy buenas noches. Estamos en nuestro segundo miércoles estudiando las profecías, nuestro segundo miércoles desde la casa ahora. Segundo miércoles de nuestra iglesia en línea, pero ahora desde la casa ya no pudimos seguir grabando desde la iglesia, sino que hemos tenido que avanzar, más bien dicho, hacia una grabación en el hogar. Desde acá vamos a tratar de mantenernos en contacto con ustedes y todo el equipo que está trabajando en este tipo de culto, en este servicio, en estas ganas de compartir con ustedes, va a trabajar desde cada una de sus casas. Por eso ustedes van a ver entrar y salir distintas imágenes, pero todas con el espíritu de que podamos adorar juntos, que podamos estudiar la palabra. Hoy día hemos orado ya hemos cantado. Y ahora vamos a estudiar la palabra y vamos a seguir estudiando con el Apocalipsis. Y hoy día vamos a introducir el libro. El libro tiene varias características y hoy día queremos ver algunas de esas características como introducción sin entrar a las profecías mismas, que vamos a ir viéndola en los miércoles posteriores, en los miércoles que siguen. Y si Dios quiere, vamos a terminarla todos juntos en el templo. ¿Qué es lo que vamos a ver del Apocalipsis? Vamos a ver varias cosas del Apocalipsis, pero vamos a comenzar con ¿qué es el libro? ¿Qué significa la palabra? Vemos al principio, vamos a tomar nuestra Biblia, capítulo 1, versículo 1. La revelación ¿de quién? De Jesucristo. ¿Y por qué la revelación? ¿Y por qué Apocalipsis? Bueno, Apocalipsis y revelación son exactamente lo mismo. Lo primero que tenemos que declarar es que la palabra revelación es la traducción de la palabra Apocalipsis. En algunos otros idiomas, como el inglés, ellos han traducido el título. Nosotros en español hemos conservado el título que se le dio en griego. Y en griego simple y llanamente se le puso la primera palabra del libro, que es revelación. La revelación, tal como el Génesis, fue el primer libro de la Biblia y el Génesis comienza a desarrollar los inicios, y Génesis significa los orígenes. Apocalipsis es la revelación del término, del cierre de la profecía, del cierre de lo que Dios está haciendo por nosotros. El libro del Apocalipsis es la consumación de la historia. El libro del Génesis es el inicio de la historia. El libro del Apocalipsis es el que cierra la historia. En él, el programa divino de la redención es traído a su culminación. Ahora, ¿cuál es el problema que encontramos aquí? ¿Cuál es la realidad? El nombre de Dios en el libro de Apocalipsis es completamente vindicado. Es la revelación del carácter de Dios. Es la vindicación histórica de que Dios tenía razón y que el amor de Dios está por encima de todas las acusaciones que Satanás hace. La revelación se centra en las visiones y símbolos de un personaje. Y eso es lo interesante. Y hoy día vamos a ver algo de ese personaje. De un personaje que es el Cristo, pero el Cristo resucitado. No el Cristo muerto, no el Cristo de la tierra, no el Cristo que anduvo en Palestina, en Galilea, sino del Cristo que está resucitado y que está en los cielos. Es el único que tiene autoridad para juzgar la tierra, rehacer la tierra. Escuchen bien, rehacer la tierra, es decir, volver a crear. El mismo que Juan, el mismo autor del Apocalipsis, lo presenta como el creador de este mundo, dice que ahora va a poder recrear esta misma tierra. ¿Para qué? Para reinar con justicia. Para reinar con justicia para ustedes y para mí. ¿Quién es el autor del libro? Veamos. En el libro de Apocalipsis aparece 4 veces un nombre. Solo 4 veces. No hay otro nombre presentado para seres humanos allí y siempre ese nombre es asociado con el que está viendo o el que está escribiendo las visiones. Esas 4 menciones, 3 de ellas aparecen en el capítulo 1.
Capítulo 1.1, capítulo 1.4, capítulo 1.9 y la última mención del nombre aparece en el último capítulo, en el capítulo 22, versículo 8. Aunque hay otras consideraciones y opiniones y otras teorías, nosotros vamos a aceptar la misma que tenían los primeros cristianos del primero, segundo y tercer siglo. Hay una cantidad de ellos que aceptan que Juan es el autor del Apocalipsis. ¿Cuál Juan? No Juan Marcos, ni otro Juan, sino Juan el apóstol, el mismo que escribió el Evangelio, el mismo que escribió las 3 epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el tiempo de la revelación? ¿O cuándo se recibió la revelación? Al contrario que los libros de Pablo, que las cartas de Pablo, o los evangelios del mismo Juan o de Lucas, Marcos, que fueron un trabajo de componer y buscar información, recordar información, volver a transcribir, preguntar y contestar. El libro de Apocalipsis, lo más cercano que tenemos es el libro de Daniel y el libro de Zacarías. Los 3 son apocalípticos. No obstante, Zacarías no habla del fin del tiempo. Pero Daniel y Apocalipsis sí, y al contrario que Daniel, en Daniel no hay historia. En Apocalipsis no hay historia. En Daniel hay historia. En Daniel está la historia del foso de los leones, está la historia de los 3 hebreos en el horno de fuego ardiendo, etc. En Apocalipsis no hay nada de eso. Hay algunas expresiones emocionales de Juan en algunas partes del libro, y algunas las vamos a ver, pero no hay historia, por lo tanto no tenemos un marco histórico completo, pero sí sabemos cuándo él pudo haberlo escrito. Juan dirige esta profecía, en primer lugar, a las 7 iglesias en la provincia romana de Asia, capítulo 1, versículos 3 y 4. Todo indica que estas iglesias ya llevan un buen tiempo funcionando como tales, por lo tanto consideramos que tiene que haber pasado varios años desde que Juan recibió esta visión, cuando Juan recibió estas visiones para cuando él las puede transmitir. ¿Qué quiero decir? Tal vez me estoy enredando. Ha pasado tiempo desde que Jesús ascendió al cielo cuando Juan recibe la visión del Apocalipsis. Algunos han dicho que esto pudo ser antes de la destrucción de Jerusalén. No obstante, si hubiese sido así, Juan no habría estado en Patmos para este momento. No era un lugar de exilio romano, Patmos, para los habitantes de Jerusalén, pero sí lo era para los habitantes de Éfeso. Por lo tanto, todo encaja más a que fue escrito hacia fines del primer siglo, durante el periodo de Domiciano, que es el primer emperador que exigió adoración estando vivo. No solo veneración, sino adoración estando él vivo. Y él reinó en la última década del primer siglo, es decir, alrededor del año 95 y 96 después de Cristo. ¿Cuál es la estructura del Apocalipsis? Aquí hay un cuadro, a ver si lo podemos poner en algún momento, que nos presenta 8 visiones. La primera y la octava son cortas. Está la escena introductoria y una descripción de la profecía básica. Capítulo 1 y el capítulo 21 y 22. Pero entre medio de las 2 a las 7, todas las visiones tienen la misma estructura. Una escena introductoria, una descripción profética básica, un interludio que puede ser un himno o alguna visión complementaria y una culminación escatológica, es decir, relacionada con el tiempo del fin. Y vamos ahora al personaje central. Personaje central que lo vamos a desarrollar con mucho más detalle la próxima semana. Pero hoy día queremos ver varias cosas como has mencionado este personaje central. Y este personaje central no es otro que Jesús. Y es presentado desde el versículo 1 del capítulo 1. Jesús el Cristo. ¿Qué significa Jesús el Cristo? Es interesante que el Cristo no está traducido en nuestras Biblias y nunca lo traducimos. Cristo significa ungido. En español es ungido, en griego es Cristo, en hebreo es Mesías. Por lo tanto, podrías decir Jesús el Mesías o Jesús el ungido. Pero hay una cantidad de títulos que se mencionan en el Apocalipsis para Jesús. Es el libro que tiene más títulos para Jesús.
es un personaje que domina todo el libro, domina toda la revelación, domina la historia y domina el destino final del universo. Capítulo 1, verso 5. El testigo fiel, el primogénito de los muertos, el gobernador de los reyes de la tierra. El versículo 17 del mismo capítulo, el primero y el último. El versículo 18, el que vive. En el capítulo 2, versículo 18, el Hijo de Dios. El capítulo 3, verso 7, el santo y el verdadero. El 3.14, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. El 5.5, capítulo 5, verso 5, el león de la tribu de Judá, la raíz de Judá. En el versículo siguiente, al verso 6, el cordero. Y lo presenta como un cordero degollado. El capítulo 19, verso 11, nos damos un salto largo entre medio, no es que no estén, sino que queremos mostrar una extensión de lo que aparece. Aparece el fiel y el verdadero. En el versículo 13 del mismo capítulo 19, la palabra de Dios. En el verso 16 del mismo capítulo 19, Rey de reyes y Señor de señores. Capítulo 22, el último, vuelve a tener títulos. Versículo 13, el Alfa y el Omega. Verso 16, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y termina con el verso 21 declarando el Señor Jesús Cristo, o el Señor Jesús el ungido. Comenzó la revelación con Jesús el Mesías y cierra el libro con Jesús el Mesías. Eso no es casualidad. Dios lo definió así. Jesús el ungido, Jesús el Mesías, Jesús el que viene a morir por ti, pero no solo a morir, sino el que te da esperanza. ¿Qué esperanzas te da? Capítulo 1, verso 17, del principio comienza. Le dice a Juan, no temas, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo sé cómo comenzó y sé cómo va a terminar. ¿No es maravilloso eso? Estamos en una época en la cual tenemos algo de temor. A veces nos sentimos con conflicto. ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo está el futuro? Juan ni siquiera sabía si iba a salir de la isla. Pero el Señor le dice, no temas. Yo soy el primero y soy el último. Y sigue en el versículo siguiente, el verso 18. Vamos a mirar en nuestra palabra. Ábrelo allá en tu casa también. Dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén, dice Juan. ¿Cómo no va a decir amén? Vivo por los siglos de los siglos. Y dice, y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y tengan en cuenta eso, en el libro del Apocalipsis aparece el concepto de llaves de la muerte y llaves del Hades. Permanentemente. ¿Quién es el dueño de esas llaves? Jesús. Y en el verso 19 le dice a Juan, escribe las cosas que has visto y las que son, las que han de ser después de estas. ¿Por qué le dice eso? Porque yo te las voy a revelar. ¿Por qué las revela Dios? Para que tú y yo no tengamos miedo, para que sepamos lo que está pasando, para que estemos seguros que lo que está pasando está bajo el control de nuestro Señor Jesucristo, el primero y el último, el que tiene la revelación y se la dio a Juan, su siervo, a través de un ángel, para que la declare a los demás siervos, a ti y a mí, para que no tengas miedo. Que el Señor te bendiga.